Gabi Abousamra et André Pedinelli, une amulette en pierre gravée d'une inscription phénicienne. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous avons choisi de présenter une amulette gravée d'une inscription phénicienne. À travers notre communication, nous avons choisi de mettre en lumière une amulette qui représente un personnage féminin accompagné d'une inscription phénicienne. De provenance inconnue, cet artefact est issu de la collection privée Roger Hazard à Gazir, au Liban. Il est à signaler que divers détails iconographiques et épigraphiques qui n'apparaissent pas de façon distincte sur les photos en raison d'une dégradation partielle de l'amulette restent cependant visibles à l'œil nu lors de la phase d'observation et d'étude de cette dernière. Réalisé dans un matériau dur et lisse, l'objet est percé d'un orifice au niveau du cou. Le revers de l'amulette est incisé à la pointe et porte une inscription phénicienne que l'on peut dater aux environs de 700 avant Jésus-Christ. L'objet mesure 75 mm de long sur 15 de large et le poids est de 11 grammes. Quant à l'espace rédigé, il est de 20 mm par 12. La hauteur des lettres varie entre 2 et 3 mm et l'épaisseur de ces dernières entre 1 et 2 mm. Cette amulette reproduit un personnage féminin hiératique, bras tendus le long du corps, paumes tournées vers l'intérieur, pieds largement écartés, reposant sur un socle. Le traitement d'ensemble du personnage ainsi que les détails anatomiques restent parfois maladroits et disproportionnés. Le cou large et trapu, percé de part en part d'un orifice, était sans doute destiné à suspendre l'objet. La tête, surmontée d'une coiffure tripartite, arrangée par groupes de mèches enroulées, se termine par une protubérance. Ramenée en arrière et tombant sur le dos, on note la présence d'une partie lisse et plate qui s'apparente à une large nappe de cheveux. Sur la poitrine, on distingue 3 rangées de pastilles perforées accompagnées d'une rosace centrale plaquée sur le vêtement. La taille fine et marquée par une ceinture révèle un ventre légèrement proéminent, au-dessous duquel la forme d'un triangle pubien est composée de légers piquetis. D'allure solennelle, drapée d'une jupe finement plissée rétrécie vers le bas et tombant au-dessus des pieds, se superpose un drapé transparent cintré à la taille, décoré en motifs en dents de scie qui laisse découvrir un corps nu. À quelle typologie rattacher notre modèle ? À titre comparatif, nous nous sommes appuyés sur des exemples de documents iconographiques qui nous ont permis d'émettre quelques hypothèses. L'attitude hiératique du personnage, bras tendus, mains ramenées vers le corps, jambes enserrées dans le vêtement, pourrait rappeler le style égyptisant. Néanmoins, il serait intéressant de nous référer à un exemple de plaque en terre cuite sur lequel figure une déesse syro-phénicienne provenant d'Ougarit. En effet, sur cette plaque, qui représente la divinité dénudée à la coiffure recourbée, la position rigide du corps, l'impression d'attitude solennelle nous rappelle celle de notre personnage. De plus, on remarque que la technique utilisée pour représenter le triangle pubien, c'est-à-dire la technique du pastillage, reste identique à celle décrite sur notre personnage. Si les traits du visage, modelés arrondis, pommettes saillantes, menton proéminent, yeux étirés en amande et en creux, s'apparentent à un type oriental, voire d'Extrême-Orient, la coiffure à étages, quant à elle, est attestée sur 2 exemples iconographiques. Le premier document représente la déesse sumérienne Bo sur un support de terre cuite provenant d'Ur. Cette dernière, trônant, est flanquée de palmes et d'oiseaux. Sur le deuxième exemple, il s'agit d'une plaquette de terre cuite représentant Ishtar, à quelques nuances près.
Les deux représentations révèlent un type similaire de coiffure. Toutefois, l'arrangement des mèches, la chevelure séparée par une raie médiane, reste identique. L'ornementation des éléments décoratifs, incisés à la pointe par l'artisan, semble emprunter à la grammaire décorative orientale. Le collier étagé et concentrique à 3 rangées de perles pastillées qui, par la poitrine, se retrouve dans les représentations féminines en Babylonie comme en Égypte, en Syrie septentrionale, en Palestine et à Chypre. Enfin, l'utilisation de la technique du pastillage pour le collier, la rosace ou le rendu anatomique du pubis n'est pas un procédé technique exclusivement réservé à ce type de matériaux. En effet, il est également employé en choroplastie sur des figurines et des reliefs en terre cuite estampés que l'on peut découvrir dans l'article de Marie-Thérèse Barrelet consacré à la Mésopotamie antique. Voilà la technique de pastillage que j'ai évoquée à l'instant et que l'on a mentionnée sur notre figurine. Je laisse maintenant la place à professeur Gabi Aboussama pour l'inscription. Donc, merci beaucoup André pour cette description très bien détaillée et la comparaison que vous avez faite avec d'autres statuettes du Proche-Orient. Bon, les amulettes portant des inscriptions phéniciennes sont relativement rares et différentes. Celles qui ont été découvertes et publiées jusqu'à présent sont en nombre limité. Cependant, on en connaît quelques-unes. Donc, une plaquette de bronze publiée par Hélène Sader, les tablettes d'Arslan Tash, ainsi qu'une plaquette de lapis lazuli publiée par Pierre Bourdreuil. Percées d'un orifice, ces amulettes avaient une fonction apotropaïque. Suspendues à un cordon, elles avaient un pouvoir agissant pour celui qui la portait. L'amulette que nous présentons aujourd'hui fait partie de la tradition phénicienne incantatoire. Elle a pour vocation de demander à la divinité d'intercéder pour bénir et pour protéger. Cette inscription incisée comporte 4 lignes rédigées ainsi. Voici l'inscription. Une ligne, deuxième ligne, troisième ici et le 4e là. C'est vraiment à l'œil nu qu'on peut voir un peu et en utilisant les photos avec beaucoup d'angles et de lumière rasante. Voici l'inscription. Barakat wa hanan li'abd ba'lat. Le premier mot, barakat, pourrait être à l'état absolu, barakat, bénédiction, ou en pluriel, barakot, des bénédictions. Le terme est bien connu dans les inscriptions phéniciennes et même puniques. Le mot hanan est aussi bien attesté sous la forme han, mais moins sous hanan. Ce dernier se retrouve sur des tassères découverts au Liban et publiés par Bourdreuil. L'inscription dit Hanan Tanit, la faveur de Tanit. Le terme Hanan est utilisé dans les inscriptions phéniciennes pour désigner l'homme béni et bienfaiteur. Cette faveur est bien présentée d'après l'inscription de Yahou Milk. وتتن له هالربت بعلت جبال حن لعين Elonim, que la souveraine Ba'alat Goubal lui accorde faveur aux yeux des dieux. Nous retrouvons 2 formules similaires. La première, concernant la divinité Harpocrate, Harpocrate yiten hayim le'abdoy le'abd ashmoun, que Harpocrate donne vie
à son serviteur Abd Ashmoun, Caille 52. La deuxième, rédigée sur une situle de bronze, ici, Titen Hen wa Hayim, les Abd Iftah, qu'Isis donne faveur et vie à Abd Iftah. On constate parfois des variantes de cette formule avec le verbe hanan, comme dans l'inscription 696, où était hanno, que Tanit lui soit bienveillante. Ainsi, un autre exemple, tehano, où était barko, qu'elle lui soit bienveillante, qu'elle le bénisse. Je passe pour le nom propre, les abd ba'alat. Le nom masculin Abd Ba'al est largement attesté dans les inscriptions phéniciennes. Par contre, le nom Abd Ba'alat n'est pas attesté jusqu'à présent. Il s'agit ici très probablement d'un nom propre ou d'un titre du porteur de cette amulette, le serviteur de la Ba'alat. Voici l'interprétation de cette inscription comme elle est présentée sur cette statuette. La Bella Durmiente, telares, lana, lino, esparto y cannabis. Buenas tardes. No sé si será, no sé si se ve, sí. Si será el foro adecuado para contar un cuento en el que la protagonista es la mujer y trabajando con lo que trabaja se suele pinchar, lamentablemente, y eso le produce pues no tener un buen final feliz. Desde el principio, la materia prima para los textiles generalmente se ha optado entre dos fibras, una animal y otra vegetal, han sido las principalmente mencionadas, como son la lana y como son el lino. Esta dicotomía, que se puede ver en los textos mesopotámicos, sobre todo en el relato de Inanna prefiere al granjero, vemos que al final el lino parece ser que tenía un caché mayor o superior que el propio de la lana en el hacer textil. Este hacer textil, desde luego, desde que el mundo es mundo y las ciudades-estado de Próximo Oriente funcionan, está prácticamente la iconografía y los textos en manos, si no en la totalidad, en la mayor parte, en manos femeninas. Es tal la evidencia de la masculinidad y la feminidad en este tipo de trabajo que incluso estos textos hititas, saben ustedes que los hititas eran sumamente supersticiosos, el tema del uso y el tema de la rueca era visto como algo que quitaba la masculinidad al hombre y se le debía dar el arco y la flecha para recuperar esa masculinidad. Bien. Si atendemos a la forma de trabajar dentro de lo que puede ser la filosofía marxista y sobre todo en la cuestión del trabajo de la mujer, estaríamos dentro de los haceres textiles en el segundo y en el tercer término. Es decir, dentro de la producción, nuestras bellas durmientes estarían en la producción de objetos y nuestras bellas durmientes también estarían en las tareas de mantenimiento de estos propios objetos. Es tal que generalmente proverbios y otro tipo de sabidurías y otro tipo de textos en el Próximo Oriente nos menciona que aquella mujer que verdaderamente no sabe manejar la lana, no sabe manejar el uso, mejor no te cases con ella porque no es mujer ni es nada. La Bella Durmiente así entra en un panorama en la que está adscrita a todos los textiles y no solo a un nivel, digamos, de producción propia, sino que la producción inmediatamente las ciudades-estados se dan cuenta que los textiles son una industria muy potente e inmediatamente se reclutan por parte del poder político y el poder religioso, que prácticamente son lo mismo en todo el Próximo Oriente, prácticamente hasta el cambio de nuestra era. Lo que vamos a tener es personal dependiente trabajando en verdaderas factorías, y verdaderas factorías porque verán el número de mujeres que trabajan en estos lugares.
Tampoco es un trabajo muy excesivo y hay algunas que pueden despuntar y que, desde luego, alcanzan cotas dentro de esta industria textil de supervisoras del propio trabajo, como tienen en pantalla. Si observan la cantidad de personal que tenía en la GAS, simplemente había 4.272 tejedoras trabajando en 3 casas, ahora veremos cuáles son, y con ellos ayudándoles 1.800 niños. Si hay un personaje, volviendo a esta masculinidad-feminidad, podríamos decir una cuestión LGTBI, de un personaje, el Dumu, que se le llama el joven aislado de un tejedor, que no sabemos si estaba o no estaba castrado, pero que no estaba muy bien visto su masculinidad en este mundo textil. Ahí tienen una relación, simplemente una trabilla de Girsu. En Girsu había 3 tipos de industria textil, la que pertenecía al reina, la que pertenecía a la mujer del gobernante y la que pertenecía a la diosa Bau o Baba, que era la diosa principal de Girsu. Miren los números y nuestras bellas durmientes están proliferando, aunque no están muy visibles en la historia. Si observan las raciones que se le daba a la mujer, volvemos a esta fractura o brecha salarial que hoy en día también es objeto de debate en pleno siglo XXI, vemos que reciben menos que el hombre y los niños todavía menos. Si atendemos a un nutricionista, haciendo la comparativa con lo que le daban, le faltaría para poder vivir calorías, ¿no?, con aquella cantidad que les daban. A veces incluso recibían menos cantidad, incluso o litros de cebada, y se intentaba subsanar aquello con dándoles dátiles. Pero vean ustedes que esto está hecho para que el esfuerzo también, por ejemplo, de la mujer poder menstruar sea debilitado y poder tener realmente mucho mayor fuerza de trabajo casi todo el año y no perderla. Cambia un poco nuestra bella durmiente. En Asiria, si ustedes recuerdan el famoso Karun de Canés y las cartas, parece ser que ellas son las que llevan la mano o la voz cantante dentro de la industria textil asiria. Pero también tenemos algunas cartas, no concretamente esta, en la que nos dice que ella han fallado los negocios y ella está comiendo la misma cantidad que están comiendo sus esclavas, las que están trabajando en su tejeduría, y que prácticamente se solucione el tema. Si ven, pongo esta a propósito porque si están leyendo ustedes, al final lo que estamos viendo es que hay diferentes gustos y tipos ya de tejidos, es decir, la moda entra y deben de acoplarse toda esta industria textil a aquella demanda que se está haciendo al lugar para el que se va a producir. Es curioso porque, si observan, se tarda bastante en hacer el tipo de tela que se estaba refiriendo la anterior carta, 144 días. Es demasiado, o sea, era un objeto de lujo bastante costoso, y de ahí que, evidentemente, las ciudades-estado, incluso las ciudades-estado fenicias, aunque no tengamos esta mención, estén de la mano de promocionar a través del poder político y del poder religioso estos lugares. Les pongo también los diferentes tipos de tela que tenemos atestiguados en Asiria, con telas de diferentes calidades. Claro, otras costaría mucho menos hacerlas. La situación durante el segundo milenio parece ser que se promociona nuestras bellas durmientes dentro de las casas regentes a tener tejedurías dentro de los palacios. El caso más constatado es el que tienen en pantalla, Tel Rimat, con la reina Iltani, que tenía a su cargo 15 mujeres y 10 hombres en este negocio. Los hombres seguramente estaban para la cosecha o para el trasquileo o para otros menesteres no muy propios de la industria textil, sino para obtener la materia prima. De hecho, no llegaba a esta poca cantidad de gente, comparado con lo que habíamos visto anteriormente en el tercer milenio. Se debía de nutrir también de fuentes o de mujeres o de bellas durmientes que en su propio hogar, como nos dice Tobías, tejían y vendían ese tejido o les pagaban por hacer esta transacción. No sabemos si las sidonias a las que se refiere ya en el primer milenio, que parece ser esclavizadas por el propio Alejandro en Atenas, no sabemos si realmente hubieran estado en Fenicia o no como población dependiente. Aquí realmente sí, y sabemos que lo que tejían era un tejido que realmente era una industria potente y que era del agrado que se debía dar incluso hasta
las propias divinidades. En el mundo del Mediterráneo oriental, el caso de nuestra bella durmiente más conocida, Penélope, es algo muy similar. Curiosamente, aquí tenemos que cuando utiliza el ardid de la tejeduría para ganar tiempo, y vemos dos tipos de textil, el faros y el espeirón, pues el espeirón, aunque aquí tiene unas connotaciones que podría ser de algo que iba para la tumba, no ajeno si atendemos a Bat Noan en el mundo fenicio, verdaderamente lo que tenemos aquí es que ese segundo término es la vela que utiliza Ulises para salir de las manos de Calipso. Es curioso. Y ahí entramos en dos nuevos textiles vegetales, el esparto y sobre todo el cannabis. El cannabis, saben ustedes que ha estado muy anatemizado durante mucho tiempo, sobre todo por la guerra con el algodón y sobre todo por Estados Unidos, que lo anatemizó a mediados de los años 50 del pasado siglo, y esto supuso la destrucción prácticamente de su industria. Curiosamente, para las velas es el mejor material que tenemos. De hecho, la olona es de donde viene nuestra lona y es un material que realmente resiste muy bien al agua salina del mar y por eso perdura más. Las velas de lino que hemos oído todo el mundo, sobre todo en Egipto, son velas más bien de lujo y no para navegar en mar abierto. Y a lo mejor esta sería otra de las constantes que habría que estudiar en aquel tajamar que descubren los fenicios para atravesar el mar y seguramente en el empleo del cannabis para las velas, que irá mucho mejor. Si ven, pongo esta fotografía aposta de algunos ejemplos de símbolos en las velas de San Benedetto del Tronto, porque seguramente esta tejeduría del cannabis, que además acepta muy bien el tinte, iría muy de acuerdo con la fabricación de estas velas marinas, que sea, por ejemplo, en Ugarit hay tintura en los puertos y sea también en los primeros momentos en Bámbula, en Chipre, también en lo que luego será el puerto chipriota. Solo tenemos una referencia a un posible mercader, pero a muy gran escala, esa palabra es de un mercader de muy gran escala, dentro de la propia ciudad de Cartago. La utilización marinera no solo va en las lonas, va también en el cordaje, va en todos los aparejos que se utilizan. Y sabemos también por la nave de Marsala que masticaban los remeros cuando entraban en guerra este cannabis. No tanto, no sean ustedes tan maledicentes, porque el cannabis, aparte de que tiene el THC, que es lo que coloca, hablando vulgarmente, tiene el CBD, que es el que también ayuda, y hoy en día hay montones de cremas, que ayuda mucho para esos músculos que están mal o atrofiados, poder funcionar. Bien, el cannabis a nivel farmacopeo o a nivel psicotrópico lo tenemos siempre, por ejemplo, ahí tienen en una jarra para la mezcla de vino y, sobre todo, muy curiosamente, a pesar de que el lino es la estrella en el mundo egipcio, el cannabis también existe. Ahí tienen a la diosa Seset, que claramente lo que tiene es una hoja de marihuana y el que quiere decir que es una estrella, verdaderamente está estrellado y se ha fumado varias hojas de las que tenemos ahí encima. Hoy en día nuestra bella durmiente ha pasado otra vez a un cuento muy negro. Hoy en día el cannabis es una planta que se vuelve a utilizar en lo textil, pero el problema que tenemos es que se está dando en China, donde por primera vez se domesticó el cannabis a nivel textil, pero se está dando otra vez en esas situaciones que habíamos visto para el tercer milenio, sí, prácticamente de ser esclavas de sí mismos, con niños, etcétera, etcétera. Las propiedades del tejido del cannabis la tienen ahí, vale, es mucho mejor en algunos casos que el propio algodón, pero ya sabemos que esta guerra la perdió en Estados Unidos y por eso fue anatemizado. Pero también sigue esa farmacopea y esa sustancia psicotrópica y sigue muy ligado también a los templos, y aquí tienen al señor Mike Tyson, que evidentemente es ahora un gurú dentro de la industria del cannabis y entre ellos con su propia elaboración de un THC bastante potente y que seguramente pues esta tarde, si puedo, me relajaré yo después de esta conferencia. Muchas gracias. Complicarle demasiado la vida a la organización. No he cambiado el título de mi contribución, que les prometía en el programa ser sobre novedades epigráficas fenicio-púnicas.
Les digo ya que en realidad no va a ser esta mi intervención, no porque no haya habido novedades, que tampoco ha habido tantas, sobre todo en este periodo de pandemia, sino sobre todo porque gracias a la amable invitación de la organización a presidir esta sesión y a la colocación de esta intervención al final de este primer bloque, me parecía más interesante hacer una intervención con alguna intención añadida y también aquella de darle relevancia a la epigrafía del archipiélago balear y en particular la de Ibiza. Así que voy a hablarles en realidad de la cultura epigráfica fenicio-púnica en la península ibérica y el archipiélago balear. Por cultura epigráfica ya se ha hablado hoy, es un concepto que se usa mucho entre clasicistas. Voy a entender en esta intervención aquellos desarrollos de los usos escritos que implican una escritura específica para ser conservada, normalmente mediante el uso de esta escritura sobre un objeto o una estructura, lo que implicaba un lenguaje específico, que llamamos lenguaje epigráfico, con un vocabulario específico, una sintaxis específica, una estructura específica, en definitiva un mensaje formular, ortodoxo, que como veremos se puede rastrear en las inscripciones. El subtítulo es un poco pretencioso, ya perdonarán. El estado de la cuestión va a ser más bien un cuadro impresionista de lo que tenemos de epigrafía en el extremo occidente. Quédense solo un poco con las luces y los colores, ya entraremos en el detalle si hay tiempo. La contraposición es solo precisamente porque voy a intentar que se vea la diferencia que creo puede apreciarse entre los hallazgos peninsulares y los hallazgos del archipiélago, y en especial los de Ibiza. Y lo de la interpretación histórica es un exceso de pretensiones que ya veremos que, no habiendo ni tiempo, quedará quizás en algún comentario. En cualquier caso, haciendo ese rápido repaso que les prometía, hablando de la península ibérica, lo podemos hacer por regiones, también a la vez temporalmente, porque de los primeros hallazgos que aparecen, como no, en la zona gaditana, que alguno de ellos no es ni siquiera fenicio, pero tenemos un antiquísimo anillo semítico, se sabía ya que la escritura se utilizaba en contextos públicos y privados, había escritura en amonedaciones. Uno de estos objetos ya contenía una inscripción votiva, es ese anillo que ven ustedes en la parte baja a la derecha, a pesar de que muchas veces ha tenido por un sello o por una inscripción de propiedad. Es una fórmula dedicatoria. Como apareció otra también importante a mediados del siglo pasado, daba la sensación de que íbamos a poder tener un conjunto de inscripciones de este tipo relativamente abundante, pero desde entonces lo que hemos tenido sobre todo muestras de epigrafía, grafito sobre cerámica, en Huelva, en Doña Blanca, muy interesantes, puesto que permiten apreciar ese uso extenso de la escritura con otras funciones. Las funciones se cruzan con estos conceptos que estamos manejando. En este caso, por ejemplo, aunque se trata de grafitos, tenemos inscripciones domésticas de propiedad, pero tenemos también inscripciones administrativas o contables sobre óstraca. Aparecieron también en Huelva en estratos muy antiguos, aparecieron en la zona del sur de Portugal con otro ostracán administrativo, pero se trata siempre, como luego también hemos podido ver, sobre ánforas, estampillas que pertenecen también a estos usos de orden económico, de control, grafitos también desde Cádiz de nuevo, ya más recientes los grafitos del teatro cómico, interesantes también porque son muestras de escritura peninsular, estas famosas crétulas que confirmaban estos usos de la escritura extenso sobre soportes perecederos. En definitiva, más y más muestras, estas ya más recientes, incluidos algunos que podían ser ejemplos de epigrafía en entornos productivos, pero que no parecen ser claramente, en el caso del pebetero, ligados a una epigrafía votiva, o por lo menos no cumplen con estos requisitos que buscamos. Interesantes muestras novedosas de estampillado, como el que en la parte baja apareció no hace mucho en Mértola, pero en lo que se refiere exclusivamente, si conseguimos pasarlo, a este tipo de epigrafía que comentábamos, solo tenemos dos ejemplos en toda la zona gaditana en sentido largo, en sentido extenso. Y algo parecido es lo que ocurre en la costa mediterránea, donde tempranamente teníamos ejemplos de epigrafía funeraria, teníamos este ejemplo de Villaricos, el pintado de la necrópolis laurita, que a pesar de ser un dipinto es una fórmula funeraria, a pesar de no estar expuesta, cumple con los requisitos que decíamos. Pero el resto son siempre grafitos cerámicos con diferentes funciones, de todos los famosos yacimientos de la costa malagueña, Málaga incluido, donde también sabíamos que se daba este uso público y privado de la escritura. Nuevos ejemplos que pasarán ahora si tenemos suerte. Sí, epigrafía comercial sobre los famosos colmillos de elefante del bajo de la campana, la fonteta sobre instrumentos domésticos.
nuevas publicaciones recientes de los mismos yacimientos al revisar el material, la Fonteta, el Morro, las nuevas excavaciones del naufragio del Bajo de la Campana, que hemos podido estudiar y mantienen ese mismo tipo de epigrafía comercial, más amonedaciones, grafitos ya por fin de Málaga, pero solamente, arriba en la parte superior, una nueva inscripción con una fórmula funeraria, aunque en este caso sobre un bolsal griego y hallado en una necrópolis ibérica. Lo que hace pensar en cualquier caso en un comerciante púnico, pero la fórmula es funeraria. Nuevos hallazgos recientes, incluso en contextos sacros, no aportan, sin embargo, este tipo de inscripciones fácilmente identificables como tales, y incluso los nuevos hallazgos de la zona malagueña, de la zona de la Rebanadilla, que amplían el horizonte de la escritura hasta estratos muy antiguos, casi finales del siglo IX, tampoco tenemos obviamente ningún ejemplo que añadir. Sí que les pongo y les detallo un ejemplo reciente de epigrafía comercial, porque apareció durante la pandemia en una playa en el pueblo de Alcosebre, y acaban de llegar los resultados del carbono 14 que el Museo de Castellón ha hecho hacer recientemente, y coinciden exactamente, como la palografía ya indicaba, con la epigrafía de los colmillos hallados en el Bajo de la Campana. Es decir, epigrafía comercial de finales del siglo VII. Pero ¿cuál es el conjunto? El conjunto que tenemos es de 3 inscripciones funerarias y ninguna de ofrendas. Ya volveremos sobre este hecho. En la zona mediterránea, desde siempre conocíamos materiales que se tratan como importados, con grafitos púnicos. Cuando los materiales son de procedencia púnica, frecuentemente cartaginesa, suelen ser tardíos, con estampillas, algunas de ellas ya transcritas en griego. Las novedades recientes corresponden sobre todo a la ampliación del número de yacimientos que en la misma zona han dado este tipo de materiales. Lo que parecía que iba a ser lo mismo en la fachada atlántica, con algún grafito incluso dudoso, aislado, que se confirmó con alguno más hallado en Lisboa, documentos aislados como este bonito alfabetario del interior portugués, se han ido, en cambio, haciendo más abundantes, estampillas, inscripciones de diferente momento, sin que pareciera que, en cambio, fuéramos a encontrar aquí ningún tipo de inscripción del tipo que les decía. Y, sin embargo, como también saben, y a sorpresa, apareció en Lisboa esta inscripción funeraria que cumple con los requisitos que les decía. ¿Qué significa? Que en toda la península tenemos 4 ejemplos de epigrafía funeraria y 2 ejemplos de epigrafía votiva, no más. Tampoco menos, no más, luego volveremos. Rápidamente, Archipiélago Balear, Ibiza, desde los primeros hallazgos, epigrafía votiva. La famosa placa de Escullerán con 2 textos. Un único objeto, pero en cualquier caso muestra de 2 momentos diferentes y separados en el tiempo del conocimiento y uso de la escritura con estos fines. En la misma cueva aparecen infinidad de objetos, algunos de ellos inscritos que son desde luego votivos, pero que no cumplen exactamente con estas condiciones, aunque sus grafitos podrían tener también algún tipo de significación cultural. Pero no importa, porque sí que tenemos algún ejemplo de epigrafía propiamente votiva o de ofrenda en esta estela de Cana Rafala, donde, aunque la fórmula está interrumpida, se aprecia ese uso formular de la escritura con fines votivos. Lo que no quiere decir que no haya en Ibiza el otro tipo de epigrafía que les decía, sobre materiales importados, sobre materiales locales, estampillas, grafitos, sobre objetos productivos, conociendo el uso privado y público de la escritura, gracias a las monedas, gracias a estos sellos inscritos, en ámbito productivo, con inscripciones precaución, sobre objetos domésticos, dipintos, algunos de ellos en contexto funerario, otros en contexto quizás sacro, que podían implicar algún tipo de uso de este tipo, pero cuya inscripción no es ni votiva ni funeraria. Hallazgos más recientes, con frecuente reestudio de materiales antiguos, han incidido en este tipo de hallazgos, pero también, como saben ustedes, en el hallazgo de al menos 2 ejemplos más de epigrafía dedicatoria, sobre una plaquita de hueso y sobre un pedestal de piedra. El conjunto, pues, es de 5 inscripciones, ninguna funeraria. En Mallorca, materiales importados, con mucha influencia, sin duda, de la zona ibicenca, algunos hallazgos recientes que han permitido esclarecer algún tipo de estos usos comerciales, como las estampillas, algún dipinto de nuevos yacimientos, como el de Nagalera, pero ninguna inscripción de este tipo. En Menorca, algo parecido, estampillas, grafitos, una plaquita que se tenía por un texto cultual, es en realidad un texto administrativo, una propuesta un poco dudosa de una inscripción lapídea que sería votiva, en mi opinión no lo es, pero sí un pequeño hallazgo, una placa de hierro donde se ha conservado la secuencia, a mi juicio,
central de una inscripción votiva, ¿no? Con el pronombre pospuesto y la secuencia is-jaton, con luego alguna letra más suelta que no permite diferir nada más. En cualquier caso, esto nos deja un panorama de 6 inscripciones votivas, ninguna funeraria para todo el archipiélago. Conclusiones, muy rápidamente. En realidad, más que conclusiones, una recapitulación. Porque hay que comparar estas inscripciones conservadas con el total que poseemos a día de hoy. Catalogadas tenemos casi 400, 396. Mientras que de este tipo de cultura epigráfica propiamente dicha, tenemos 6 documentos atestiguados, apenas 4 funerarios y 2 dedicatorios. El número es bajo, tan bajo que en realidad es difícil hacer ningún tipo de valoración, tanto menos de estadística, a riesgo de que cualquier nuevo hallazgo le dé la vuelta a las conclusiones. Pero sí es interesante hacer notar que el porcentaje es obviamente muy bajo. No es necesario tampoco hacerlo notar en clave de extrañeza o problema, porque en realidad es la relación habitual en el resto del mundo fenicio, salvo en algunos pocos lugares que son en cambio aquellos que exigen una explicación, porque en otros lugares sí se ha desarrollado masivamente algún tipo de epigrafía. El resto se puede explicar de muchas maneras, pero conviene no arriesgar precisamente por la escasez documental. Piensen que simplemente la distribución cronológica parece agruparse, pero en realidad es muy difícil hacerlo con solo 5 inscripciones, hacer cualquier tipo de valoración. Pero lo que sí que podemos hacer es una relación entre la documentación que tenemos y lo que la arqueología ha excavado hasta ahora. Y lo que la arqueología ha hecho es, desde luego, distinguir numerosas necrópolis que han sido excavadas ya en una cierta cantidad y con una cierta intensidad, muchos lugares que se proponen como santuarios fenicio-púnicos que también han sido excavados sistemáticamente, lo que significa que en cualquier caso no se nos han escapado grandes volúmenes documentales. Es siempre posible que encontremos nuevos documentos, de hecho yo creo que ocurrirá. Es posible que en algún lugar incluso lo hagan en un cierto número, pero lo que está claro es que no se ha desarrollado un género epigráfico propiamente dicho, funerario o votivo en la península que haya generado casi esa obligación de añadir un texto en los rituales funerarios o al menos a una parte de la población, y lo mismo en el aspecto votivo. Mientras que para el archipiélago balear, que tenemos un total mucho menor de unas 130 inscripciones, si prescindimos del resto de las islas y nos centramos en el caso ibicenco, sobre un total de 40 tenemos 5 inscripciones votivas, lo que es una proporción mucho mayor. Sobre esto, mismo discurso, hay que ser cautos, daría la sensación de que la isla, por algún motivo, ha tenido una producción votiva mayor. Pero hay que recordar que esos 5 hallazgos son en realidad 3. Uno es una placa doblemente inscrita que podíamos haber perdido, la hemos conservado y tenemos 2. Los hallazgos en el depósito terciario del pedestal y de la plaquita de hueso también son un único hallazgo. Pero sí que se podría quizás afirmar que hay una cierta cultura epigráfica de la oferta mayor en Ibiza, quizás por la influencia cartaginesa, donde sí que se produce esta explosión epigráfica de la epigrafía cultural y la epigrafía funeraria, pero siempre muy cautos. Más fácil parece hacer el discurso contrario que hacíamos antes. Lo que sí que se conoce muy bien en la isla son las necrópolis. La necrópolis de Puigdemolín, mimada por nuestros colegas del museo, el conocimiento ya de otras necrópolis, como en la exposición del museo podrán ver estos días, que también nos dan un panorama de lo que la arqueología puede decir del mundo funerario fenicio-púnico en el ámbito rural ibicenco. Si hubiera habido epigrafía funeraria en un cierto número, habríamos tenido algún tipo de testimonio, y no lo tenemos, lo que significa que no hay un desarrollo de la epigrafía funeraria en Ibiza. De nuevo, quizás haciendo la comparación con Cartago, conviene recordar que la explosión funeraria, epigráfica funeraria cartaginesa tampoco es general. Se da en algunas de las necrópolis y allí donde los textos dan detalle a cargo de una cierta clase cartaginesa y no de todos. Si esta explosión epigráfica en Cartago fue debida a esta estratificación social y se convirtió en una marca de clase, se podría decir que en Ibiza o bien no se dio una estratificación social de semejante calibre o simplemente la epigrafía o el ritual funerario no constituyó una marca de clase como en otros lugares. En cualquier caso, creo que es simplemente interesante empezar a hacer este tipo de aproximaciones, aunque conviene ser muy cauto con las conclusiones posibles. Y ya está. Muchísimas gracias. Con esto hemos cerrado. Oh, scusa. L'edizione del testo, su cui torneremo subito e di cui è stata pubblicata una nota preliminare, mi fu affidata da Sebastiano Tusa, figura a cui è imprescindibilmente legata la scoperta e il recupero dei rostri
e a cui va il mio più affettuoso ricordo. Risale a qualche settimana addietro la notizia del rinvenimento di altri 2 rostri iscritti in caratteri punici. Voglio qui ringraziare Ferdinando Maurici, attuale direttore della Soprintendenza del Mare, per aver voluto incaricarmi dello studio e dell'edizione dei testi. Poiché risultano ancora in corso le operazioni di pulitura e restauro dei reperti, posso in questa sede semplicemente proporre alcune note interpretative che certamente dovranno trovare conferma in una lettura finale e definitiva. Sul terzo rostro si individuano al momento 2 tratti, gli unici liberati dalle concrezioni marine di una lunga iscrizione che si dispone sulla guaina. Da quanto visibile, sembra individuarsi una sola riga. Le lettere appena incise con uno strumento a punta fine. Si riconoscono chiaramente alcuni segni, Bet Ein Lamed, la parte finale di un teoforo, ma riteniamo prematuro presentare possibili interpretazioni in attesa della pulitura completa del reperto in corso proprio in questi giorni. Il quarto testo si presenta purtroppo in pessimo stato di conservazione. Risulta infatti completamente a brasa la parte iniziale e la parte finale dell'iscrizione. L'auspicio è che la scansione 3D del reperto, effettuata dalla Soprintendenza, e i cui dati sono ancora in fase di elaborazione, possa fornire documentazione adeguata per ulteriori proposte interpretative. Le ultime lettere visibili non presentano difficoltà di lettura. Si legge chiaramente Melkart e riteniamo parte di un antroponimo. Molto elaborata la forma di Kof, che presenta certi riscontri con la scrittura cartaginese di III secolo. Più difficile la parte iniziale del nome. Si leggono infatti Sad e Resh preceduti da una lettera brasa. Si può ipotizzare la presenza di una nun, dunque la radice proteggere ben attestata in fenicio. Non è detto però che la sequenza Melkart non costituisca invece la parte iniziale dell'antroponico, del quale è andata perduta la forma verbale finale. Per quanto precede, in attesa di ulteriore documentazione, non sono in grado di proporre alcuna interpretazione. Certamente si individuano tracce superstiti di segni purtroppo incompleti e l'antoponimo Aris. Voglio ritornare sull'iscrizione sul rostro dell'Egadi già da me edita. Si tratta di un'iscrizione su 2 righe, redatte con strumenti diversi, da mani diverse e in momenti differenti. Si riconoscono differenze notevoli di ordine paleografico su cui non posso qui soffermarmi tra la prima e la seconda riga. La grafia è quella tipicamente cartaginese del III secolo a.C. Una lettura parzialmente differente da quanto da me proposta è stata di recente presentata da Maria Giulia Guzzo Madasi in un contributo edito in un volume in memoria di Sebastiano Tusa. Lo stato di conservazione del reperto non consente una lettura completa del testo. Si leggono agevolmente soltanto le parti finali delle 2 righe e non siamo peraltro in grado di stabilire la lunghezza del testo mancante. Sembra comunque sufficientemente chiaro che l'iscrizione faccia riferimento alla realizzazione del manufatto, sia nella lettura da me proposta, sia secondo l'interpretazione più recente.
alla prima riga, avevo ipotizzato nella sequenza iniziale una possibile relazione con una radice biconsonantica Samek Vav Kof o Samek Yod Kof, con il significato di versare, ungere, già attestato su una coppa d'argento da Sulci, interpretata da Garbini come coppa per ligiazione, e facevo però chiaramente riferimento all'azione di versare il metallo. Nel contempo, ovi si leggesse Kaf, proponevo un richiamo alla radice Samek Pe Yod, rivestire. Il termine successivo, preceduto dall'articolo nella variante Aleph, veniva collegato ad una radice Sekel, trafugare, sortare convenienza, attestato in ebraico e in accadico. E infine Peles, validare, una radice che ricopre in realtà diversi significati, con riferimento a qualcosa di analogo all'azione di convalida della qualità del manufatto effettuata da parte dei magistrati romani, probaverunt, che compare negli altri rostri che recano iscrizione latina. La mia lettura è stata corretta, va riconosciuta la seconda lettera, una P, dunque il sostantivo sepet, che compare del resto anche nell'iscrizione sul rostro edita da Garbini. Al maschile il termine attestato in fenicio su un elemento architettonico frammentario della regione di Tiro, interpretato come bacino o cisterna, e al plurale in un'iscrizione neopunica da Birburra, in cui indica un recipiente specifico. Dunque il sostantivo qui attestato nel genere femminile, cito quanto scritto da Maria Giulia Madasi, potrebbe designare un luogo cavo, un bacino, fossa di fusione o forse per estensione pars pro toto, l'officina di lavorazione dove veniva costruito. Fine della citazione. Quanto segue è stato interpretato come un aggettivo etnico dal nome greco della Sicilia, Sichelia, del tipo Sichelit. Cito, inteso a specificare un'officina specifica, un atelier, un luogo, certo di una maggiore complessità rispetto a una fossa di fusione, dove si svolgeva almeno in parte anche il lavoro della confezione e fusione dei pezzi, identificata però dalla situazione geografica. L'aggettivo distinguerebbe comunque questa fossa siciliana rispetto ad altri luoghi preposti alla lavorazione dei rostri. Alla seconda riga è andata completamente persa la parte iniziale. Tav è il segno dell'accusativo, secondo la variante comunemente usata nella fase aperta del punico, quanto segue è un sostantivo interpretato come rostro, seguito dal dimostrativo. Il vocabolo è stato messo in rapporto con la radice Gimel Yod Het, cui attribuivo il significato di provocare sofferenza. Ha corretto Maria Giulia Madasi con il significato di prorompere, irrompere, far uscire, zampillare, anche in ambito militare, accusativo e fil tradotto come fare irruzione. Quindi indicherebbe, e su questo le due letture sono concordi, cito, sì uno strumento di assalto, ma piuttosto con il significato di uno strumento che è gettato contro, fatto irrompere contro, che spezza quindi, cozzandole contro la nave nemica. Si tratta in ogni caso, se non di un sinonimo del greco embolon, calcato dall'apax latino embolum, di un termine con un significato molto simile. È chiaro come al momento rimangono irrisolti numerosi quesiti, primo fra tutti perché redigere due iscrizioni. La riga lungo il bordo è certamente redatta sul metallo riscaldato, come indicano chiaramente porzioni di bronzo sollevate ai margini delle singole lettere, mentre quella centrale è semplicemente incisa. E si tratta di testi che non erano destinati certamente a un'ampia e diffusa lettura, sia perché l'oggetto era destinato a rimanere sott'acqua, sia perché la lettera più alta misura nella riga superiore centimetri 1,8.
Non rimane che da auspicare che le altre 2 iscrizioni, insieme ad una nuova documentazione fotografica del rostro edito da Garbini, possano fornire ulteriori elementi utili ad interpretare difficili testi che fanno riferimento ad un episodio di fondamentale rilievo per la storia del Mediterraneo d'Occidente. Grazie. For Rosanna De Simone, but it will be a talk with not only Rosanna, but also Francesco Tomasello, Carla Del Vals, Gilberto Montalli, Munir Fantar and Fauzi Gozzi, per un corpus dei marchi di cava punici e neopunici nella edilizia della Tunisia. Aggiornamenti. So. La ricerca avviata in Tripolitania e all'Eptis Magna e Sabrata sulla tradizione edilizia locale vista attraverso l'ottica dei contrassegni di cava punici e neopunici ha negli anni coinvolto anche siti archeologici della Tunisia nell'ambito di una convenzione stipulata tra l'ANPE e l'Università degli Studi di Ennacore, cofinanziato dal Ministero degli Esteri, sotto la direzione scientifica del professore Francesco Tomasello, di cui porto i saluti, e responsabili per gli enti sopracitati Munir Fantar e chi vi parla. Hanno partecipato alle attività sul campo, felicemente supportate dal sostegno e dalla collaborazione delle autorità locali, i dottori Carla Del Vals dell'Università di Cagliari, Gilberto Montali, Università di Palermo e Fauzi Gozzi dell'ANPE. In occasione dello stesso convegno svoltosi a Merida, abbiamo avuto modo di dar conto degli esiti delle ricerche condotte nell'ambito delle prime 2 campagne, 2017 e 2018, che avevano interessato le aree archeologiche di Cartagine, di Utica e di alcuni siti del promontorio di Capobon, con l'obiettivo di raccogliere la documentazione necessaria alla preparazione di un corpus dei contrassegni punici della Tunisia, fin qui inediti o scarsamente documentati, destinati a confluire nella più ampia ricerca sulle tecniche edilizie di tradizione punica già avviata in Libia. Si presenta di seguito una breve rassegna della documentazione epigrafica raccolta durante la 3ª campagna, che risale al 2019. Le attività sul campo si sono purtroppo interrotte a causa dei noti eventi pandemici. In attesa di riprendere le ricerche, la missione del 2022 è prevista per il prossimo dicembre. È proseguito il lavoro di digitalizzazione dei dati, continuando ad applicare la metodologia ormai consolidata, elaborata nella fase iniziale dei lavori all'Eptis Magna e che ha visto l'implementazione di un database appositamente creato allo scopo di raccogliere in modo sistematico tutti gli elementi necessari alla redazione di un quadro omogeneo in relazione alle emergenze edilizie oggetto delle nostre indagini. A seguito delle ricognizioni svolte a Cartagine, Utica, nei siti di Capobon, Kerkouan e Libia principalmente, emergeva un dato a nostro parere assai problematico: una forte discrepanza tra la cospicua documentazione recuperata in Tripolitania e quella individuata in Tunisia. Dunque, l'assenza a Cartagine di un repertorio significativo sia dal punto di vista numerico che per varietà tipologica, seppur unita all'impossibilità di esaminare i documenti epigrafici nei contesti storico-archeologici di provenienza, e l'esiguità dei dati provenienti dalle aree indagate a Capobon. Ben altra, come è noto, si rivela la situazione documentaria della Tripolitania, solo in parte ascrivibile a diversi e più tardi contesti cronologici, ancora più problematica se inquadrata in una prospettiva di indagine che vede coinvolti temi quali la circolazione delle maestranze, la trasmissione delle conoscenze in riferimento alle tecniche costruttive e alla tradizione scrittoria ivi mantenuta a distanza di secoli.
A queste perplessità si aggiunge la totale assenza di dati recuperati in madrepatria, in quella regione fenicia in cui solo da Tiro, nello specifico da strutture portuali oggi sommerse, si individuano possibili confronti. Nel tentativo di recuperare nuovi elementi utili a chiarare le problematiche fin qui sinteticamente esposte, si è scelto dunque di indagare nella Tarsa Campagna, nella parte meridionale della Tunisia, l'area limitrofa a confine con la Libia. Dati archeologici e iconografici, insieme a quanto noto dalle fonti classiche, lasciavano del resto intravedere inequivocabili segni di contatti con la regione degli Emporia, così denominate dalle fonti classiche, e la cui influenza cartaginese è in realtà poco tangibile sulla base di quanto noto. È una regione il cui territorio doveva essere molto ampio e i cui confini si rivelano difficili da definire. Sono segnati in rosso i siti già esplorati. Purtroppo non posso, trattandosi di un PDF, non posso mostrarvi il database. Cliccando su ciascun pallino rosso si apre la schermata con le schede dei marchi recuperati nel singolo sito. Un solo esempio valga per tutti. Le stele rinvenute nei tofet di Zarziz, Ziani e Gigdis trovano precisi e puntuali confronti con quelle recuperate nel tofet di Sabrata. Persuasi di una fruttuosa prospettiva aperta da questi rimandi areali e culturali, le esplorazioni nel 2019 hanno riguardato soprattutto i siti di Gerba, Zarziz, Gigdis e El Gem. A Gerba, ove ci ha accolti con cordiale ospitalità il collega Sami Bantahar, che vogliamo qui ringraziare, non abbiamo recuperato dati significativi. L'esplorazione di una vasta area adibita a cava, ubicata nella parte meridionale dell'isola, ha dato esito negativo, come pure l'area di Meninx, un sito importante in cui la missione congiunta tedesco-tunisina sta portando alla luce importanti resti archeologici di primario rilievo per la ricostruzione dell'antica storia dell'isola. Anche lo studio condotto nel mausoleo di Engilburgu, un monumento che trova confronti con quelli di Sabrata, ancora una volta testimonianza di quei contatti con la Tripolitania a cui sopra si è accennato, non ha permesso di individuare segni punici o neopunici connessi alle diverse fasi dei processi costruttivi rilevati in altri centri. Spostandoci sulla terraferma, il sito di Gigdis, da cui ci aspettavamo una diversa situazione documentaria, in considerazione di quanto noto, in particolare per il rinvenimento in passato di iscrizioni neopuniche, ha restituito soltanto segni anepigrafi, poco significativi ai fini di un inquadramento tipologico e cronologico. Nell'interno, l'anfiteatro di El Gem e le aree archeologiche dell'antico sito urbano hanno anch'esse mostrato una documentazione assai limitata. Tra le migliaia di graffiti da scrivere alla frequentazione dell'anfiteatro nei secoli, e vediamo qui alcuni esempi inquadrabili in diversi contesti cronologici, si distingue una SAMEC unica che nell'ambito del contesto storico e archeologico si rivela comunque significativa, poiché inquadrabile dal punto di vista paleografico nell'ambito della scrittura cartaginese di IV-III, una sparuta testimonianza di una tradizione scrittoria che perdura dunque ancora in età romana imperiale. Muovendo dall'assunto che una risposta negativa sia da considerare pur sempre una risposta, si configura ancora più problematica la tematica di cui discutevamo sopra e che aveva indirizzato le nostre ricerche nell'area meridionale della Tunisia. Probabilmente un'unica spiegazione legata all'essenza di esplorazione archeologica estensiva nell'area più prossima all'attuale confine con la Libia, il territorio di Zarziz nello specifico, non appare totalmente soddisfacente. Bisognerà comunque attendere nuove indagini per il recupero di una documentazione che in altre aree si rivela invece fortemente distintiva, anche in contesti allogeni, come nel caso delle fortificazioni di Erice.
che non solo attestano la presenza sul monte di maestranze puniche, ma soprattutto disegnano nel paesaggio urbano, tramite l'elemento scrittorio, segni di un'identità culturale fortemente e plasticamente connessa alla supremazia di Cartagine. Muchas gracias.